La partida. Segunda parte. Nelson soltó una carcajada al oír esto último. Si se había hecho ilusiones por entrar en esa partida, ahora se habían disipado de igual forma que se disipan las ilusiones de un niño, cuando descubre que los Reyes Magos son sus padres. Estaba perdiendo el tiempo con este sujeto, eso pensó. Si pretendía pedirle 15.000 euros es que se había vuelto completamente loco. ¿Qué parte de debo 10.000 euros no has entendido, amigo? Le recordó Nelson. Sí, ya sé, pero esa partida está ganada. Podemos salir de allí con más de 80.000 euros. Exclamó. ¿Y tú qué ganas con todo esto? ¿Por qué me lo cuentas? Hombre, yo había pensado ir al 50%. Musitó, y le dio otro trago a la cerveza. Espera, a ver si lo he entendido. Dijo mientras se incorporaba y daba vueltas alrededor de donde estaba el otro hombre sentado. Yo consigo el dinero, y juego esa partida y tú sacas la mitad, ¿es eso? ¿O solo quieres el dinero para jugar tú esa partida? Explícamelo porque no te he entendido. Nelson ya había desestimado la idea, pero ahora estaba siguiéndole la corriente a ver hasta dónde llegaba ese tipo. Realmente estaba loco si pretendía algo así. Era una pena. Siempre había querido entrar en una partida de esa clase. Jugadores amateurs y con pasta, fáciles de ganar y desplumar. Por muy mal que le fuera las cosas era imposible que un jugador no profesional pudiera con él. Al menos eso pensaba. Su ego salió a relucir en lo más hondo de su pensamiento. Yo no puedo ganarle a Víctor, dijo. De todos los que se sientan a esa mesa es el único que podría darte problemas. Los demás no revisten dificultad alguna. Son malos jugadores aunque crean lo contrario. Pero Víctor es otra cosa. Le explicó. ¿Y por qué juegan contra él, si no son buenos jugadores y saben que perderán con ese tal Víctor? Por respeto, miedo, negocios. Hay 1000 razones, pero les da igual, todos tienen muchísimo dinero. ¿Y por qué piensas que puedo ganarles, si ese tipo juega tan bien como dices? No pudo evitar preguntarlo. Porque tú eres un jugador excepcional, o al menos lo fuiste. Y además no te queda otra opción que ganar. Pero además descubrí, el tel, inconsciente de Víctor. Los tels, en un jugador de póker, se les llamaba comportamientos involuntarios que delataban a los mismos para descubrirles un farol. Solían ser comportamientos nerviosos a los que la mayoría de jugadores, sobre todo amateurs, caían inevitablemente. También, tics faciales como una ceja que se arquea en un momento clave, eran indicativos de faroles o buenas manos dependiendo el caso. Había todo un mundo de señales en la mesa de juego, y si sabías reconocerlas, tenías ventaja para controlar una partida, y a un jugador en particular, y así finalmente dejarle sin blanca. Víctor es buen jugador, no llegó a jugar profesionalmente, pero es bastante bueno. Sin embargo, cuando farolea, tiene la costumbre de encender un cigarrillo y hacer anillos de humo mientras espera la apuesta de su contrincante. No lo hace siempre, pero sí en las jugadas donde se juega una gran suma. Le explicó a Nelson. A Víctor le encanta desplumar a todo el que se sienta con él en una mesa. Por eso sé que no tendrá objeción en permitirte jugar en esa partida. Además le conozco y responderé por ti. Hazme caso, tenemos una oportunidad para sacar un buen dinero. ¿Y tú a quién le debes dinero, amigo? Dijo Nelson mirándole a los ojos directamente. A nadie, contestó. Pero no me vendría mal unos miles. Estoy sin blanca en estos momentos. Nelson volvió a su copa, le dio un buen trago. Le había escuchado, pero ya era suficiente. No tenía sentido seguir oyendo a ese tipo. No tenía forma de conseguir 15.000 para mañana, así que pensó que era inútil hacerse ilusiones en conseguir sentarse a esa mesa por muy golosa que pudiera parecerle. Una vez que acabó su Jack Daniels se encaminó hacia la salida del local. El otro hombre le siguió. Continuaba insistiendo mientras salían hacia el exterior. ¿Ya está? ¿No vas a decir más nada? Preguntó el hombre delgaducho. Mira, compadre, hizo una pequeña pausa y prosiguió. Ya me gustaría entrar a esa partida y desplumar a esos ricachones, pero lo cierto es que ni tengo ni puedo conseguir 15.000 euros. Tendré suerte si en estos 2 días consigo una cantidad similar para pagarle a ese hijo de perra del Diony. Así que no pierdas el tiempo porque no puedo hacer nada. Acto seguido comenzó a caminar calle abajo. La noche ya estaba cerrada cuando se dispuso a marcharse con dirección a su piso. Aún podría entrar a él, y lo único que ahora le apetecía era echar un sueño. El canto de los grillos le acompañaban en el camino. Hacía mucho calor esa noche de verano. El termómetro debía marcar al menos 25 grados de temperatura. El canto del grillo era como un medidor de grados. Cuando pasaba de los 15 es cuando se podía escuchar su canto, que aumentaba de intensidad a la misma vez que la temperatura subía. Nelson desde niño siempre había sabido que era así. Cuando el calor llegaba a 40 grados estos dejaban de cantar. Era algo científico, pero así era. El hombre delgaducho lo alcanzó antes de llegar a la esquina de la calle. Estaba empecinado en ese asunto y no iba a dejar que se fuera tan fácilmente. Me conformaré con el 35%. Dijo mientras le cortaba el paso, se había colocado justo delante de él. ¿Cómo tengo que decirte que no tengo forma de conseguir 15.000 euros? Exclamó.
En realidad sí puedes conseguir ese dinero. Al decir esto Nelson se frenó en seco y dijo: así. Y según tú, ¿cómo puedo conseguir esa cantidad? Vas al prestamista al que debes 10.000, y le pides que te preste otros 15. Lo dijo de una forma bastante tranquila y sosegada. Nelson en ese momento no supo si ese tipo estaba de broma o lo decía de verdad convencido, pero desde luego era una ocurrencia disparatada. Al menos es lo que le pareció en ese momento. «Tú te has vuelto loco», exclamó. «Si aparezco por allí sin el dinero me quita de en medio y tú pretendes que le pida otros 15.000», finalizó. «Precisamente por eso te dará el dinero. Le explicas para qué lo necesitas, y le convences de que será la única oportunidad que tendrá para recuperar el préstamo anterior. Te lo dará, o te matará. Pero si te mata no obtiene nada. Así que, hazme caso, te lo dará». El hombre le acababa de explicar su teoría, por muy absurda que pareciera tenía su parte de razón. Si lograba convencerle que lo usaría en una partida de ricachones amateur sí que sería como coser y cantar igual accedería, pero también corría el riesgo que quisiera formar parte del asunto y sacar tajada de ello. Con lo cual el único que arriesgaba era él. Y lo hacía con su vida. Si algo salía mal serían 25.000 más intereses y no tendría forma de conseguirlos. El Diony le haría sufrir de una manera que no quería ni imaginar antes de quitarle la vida. Por otra parte, si no hacía algo para entrar en esa partida, tampoco podría devolverle el dinero debido, e igualmente le mataría. Ahora mismo tenía un gran dilema en su cabeza. ¿Y por qué no le pides tú el dinero? Yo jugaré esa partida y nos repartiremos las ganancias. Buscó una solución más a favor de él. A mí no me lo dará. No me conoce y es una cantidad considerable. No tenemos tiempo. Hay que conseguirlo ahora, e irnos para el pueblo. Mañana a las 5 de la tarde es la partida. Le informó. Es la última vez que te lo digo, amigo. En tono amenazante. Si sigues molestándome tendré que hacerte daño. Ahora déjame en paz. No puedo hacer nada por ti. Finalizó la conversación en ese mismo instante y siguió adelante en su camino a casa. Durante el trayecto, le daba vueltas en su cabeza a todo lo que ese hombre delgaducho le había propuesto. Era una locura acudir al Diony para que le diera el dinero. Pero ¿qué más opciones tenía? En un par de días tendría que saldar la deuda y no sabía cómo hacerlo. Sin duda era hombre muerto. Recordó una de las historias que se contaba de ese mal bicho. En la que tuvo en el salón de su casa durante 3 días torturando y antes de cortarle el cuello a un tipo que le llegó a deber 3.000 y no pudo pagarle. Eso se contaba por ahí, no sabía qué de exagerada o qué de cierta tendría esa historia, pero si le había hecho eso a alguien por 3.000, ¿qué le haría a él, por más del triple? Esa idea le atormentaba. Pero, ¿cómo demonios había llegado hasta estos extremos? Ya no había solución, lo hecho estaba. O si la había. Igual no era tan descabellada la idea del hombre delgaducho. Quizás era la última opción para salir del embrollo en el que estaba metido. ¿Y si iba y le mataba por no tener el dinero? De todas formas lo haría 2 días más tarde. No podía desaparecer siquiera. No tenía ni una moneda para salir de la ciudad y además tarde o temprano seguro quedaría con él. El cantar de los grillos seguía acompañándole en esa solitaria y oscura calle cuando decidió parar. Unos segundos más tarde se dio media vuelta. Se lo había pensado mejor y merecía la pena el riesgo, era su último cartucho para intentar arreglar las cosas. Así que volvió hacia donde se había quedado el otro hombre, pero cuando llegó al lugar no estaba. Se dirigió de nuevo al pub, era muy posible que estuviera allí, así que hizo lo propio y se encaminó con dirección al mismo. Unos cuantos minutos después llegó al local. Ya había algunos clientes cuando entró. En la mesa de billar había varios tipos con mala pinta jugando y bebiéndose unas birras. Sonaba música procedente de la máquina de discos, aunque no supo reconocer la melodía. Miró hacia el lado de la barra, y en una de las esquinas estaba el hombre delgaducho. Resopló al comprobarlo y se sentó a su lado. Este al verlo hizo una mueca de satisfacción. Si estaba allí era por haber cambiado de opinión y eso le animó considerablemente. Está bien, lo haremos así, dijo Nelson. Yo consigo la pasta y tú me incluyes en esa partida, pero tú te llevas el 10% del resto de lo que le debo a ese hijo de perra. Estás de broma, ¿no? Dijo sorprendido y en tono molesto. Yo no bromeo nunca. Si quieres lo tomas y si no lo dejas. Apostilló. Un 15. Rogó. Está bien, un 15. En ese instante se estrecharon las manos, tenían un trato. Aunque ahora venía la parte difícil y peligrosa. Tenían que ir a buscar al Diony y convencerle, primero para que no le partiera todos los huesos del cuerpo y luego para que le prestase otros 15.000. Era una locura, pero no le quedaba otra. Ya saboreaba los miles de euros que presumiblemente sacaría de esa partida de pringaos ricachones. El prestamista no vivía demasiado lejos de allí. Estaría en uno de los bloques en la parte este del extrarradio de la ciudad. En la planta 7ª tenía su guarida. Desde allí llevaba todos sus negocios. Aparte de prestar dinero, llevaba la distribución de la droga que se vendía y se consumía en el barrio.
Era un tipo muy peligroso y siempre estaba acompañado por varios matones que le solían hacer el trabajo sucio. Eran tipos fornidos, con cuerpos trabajados en el gimnasio y con muy mala leche. En la plaza en donde estaba ubicado el edificio del Diony siempre había alguno de los suyos a modo de aguador. Si veía a la policía con intención de hacer una redada o algo similar, mediante señas que tenían previstas, se daba el aviso a la planta séptima para hacer desaparecer cualquier prueba que pudiera acabar con su detención. Tenían todo un sistema para desembarazarse de la droga y quitarla del piso, pero sin perderla y poder recuperar más tarde. Pasadizos entre esa planta y otra más abajo que no era sospechosa de ninguna actividad ilegal. El coche del hombre delgaducho estaba aparcado cerca del pub. Era un utilitario normal y corriente. Un Opel Corsa de más de 16 años. Pero estaba bien cuidado. Era de color gris plomo y tenía los cristales de atrás tintados. Ambos se subieron a él y pusieron rumbo a la dirección del mafioso. En el trayecto hacia allí Nelson quiso saber más de ese hombre. «No me has dicho cómo te llamas». «Me llamo Boris», dijo el muchacho. «¿Tú también juegas a póker, Boris?». El otro hombre contestó a la pregunta mientras conducía. «Juego un poco, pero no soy demasiado bueno, me defiendo, ya sabes. Juego más de forma online». «Así que para eso quieres el dinero, ¿eh? Estás totalmente enganchado a las apuestas y al póker online, ¿no es así?». Nelson había dado en el clavo, aunque Boris no le respondió, ni siquiera le miró. Siguió conduciendo con dirección al destino fijado. 2 o 3 minutos después estaban justo debajo del bloque de 9 plantas del prestamista. Estacionó en un hueco cerca del portal del edificio. Nelson salió del coche y le dijo a Boris que guardase allí, tenía que subir solo, a lo que otro hombre accedió sin poner problema alguno. De hecho fue un alivio para él, ya que no le apetecía mucho mezclarse con semejante tipo. Si algo salía mal, igual le hacía también responsable del dinero, así que no puso objeción alguna y permaneció en el auto mientras Nelson subía. A pocos metros del portal se encontraban un par de tipos musculosos y con aspectos desaliñados. Eran hombres del Diony sin duda alguna. Cuando llegó a la altura de estos, uno de ellos se puso delante cortándole el camino hacia él mismo. Le conocía perfectamente. «¿Dónde vas?», dijo el matón. «Vengo a ver al Diony», lo dijo en un tono algo temeroso. Y no era menos, ese hombre podría partirlo en dos si quisiera. Debía pesar 100 kilos por lo menos y nunca sonreía, tenía una expresión en el rostro que daba miedo. «Espero que traigas el dinero», dijo el matón mientras se echaba hacia un lado permitiendo el paso a Nelson. Este se introdujo en el portal del edificio y pulsó el botón de llamada del ascensor. Mientras tanto el matón y a través de un pequeño walkie-talkie avisó de la llegada del cubano y que subía en esos momentos. Segundos después llegó a la 7ª planta del edificio. Esta tenía 4 viviendas. A, B, C y D. Esta última era a la que debía llamar. Lo hizo y un instante después la puerta se abrió. Un hombre le recibió y le invitó a pasar hacia adentro. Era otro de los matones del Diony de un aspecto similar al hombre del portal. Le dijo que le siguiera a través del pasillo hasta llegar a una habitación que tenía la puerta cerrada. Llamó y una voz al otro lado dio el permiso para entrar a ella. Estaba sentado en un sofá rinconera, de esos que ocupan 2 partes en una habitación. A su lado había una chica esnifando un polvo blanco que había en un pequeño espejo en la mesa, inmediatamente delante de aquel sofá. El Diony, como le llamaban, estaba vestido de forma informal, más bien iba casi desnudo. Llevaba una camiseta de tirantes blanca y un pantalón corto de verano de color verde claro. Se parecía más un enganchado a la droga que a un importante traficante y prestamista. El salón estaba decorado de forma muy hortera para el gusto de cualquiera con un sentido de clase. Pero los muebles sí eran caros, eso sí se veía claramente, aunque no combinaban unos con otros y le daba ese aspecto hortera anteriormente mencionado. Tener dinero no era sinónimo de tener clase y en este caso se evidenciaba de forma tajante. Durante unos segundos desde que Nelson entró a esa habitación ni siquiera le había mirado, aunque fue en ese instante cuando se dirigió a él. «Miren a quién tenemos aquí», dijo como si estuviera presentándolo al gran público en un auditorio. «Supongo que traes mi dinero, ¿no?». A Nelson se le hizo un nudo en la garganta. Sabía que lo próximo que diría podría ser lo último que dijera. Aún así le echó valor y espetó. «No lo traigo. Pero aún tengo 2 días para conseguirlo», respondió. «¿Entonces?». Hizo una pequeña pausa y acto seguido dijo, «¿Para qué has venido? Si quieres más tiempo, olvídalo. Si mi dinero no está en mis manos dentro de 2 días», en ese mismo instante Nelson interrumpió la amenaza. «Tendrás el dinero, no te preocupes, solo que», tragó saliva y continuó. «Necesito otros 15.000.